Le doy la bienvenida a estos 3 líderes de sostenibilidad, quienes desde sus empresas ya vienen trabajando en temas de biodiversidad y que tienen la tarea esta tarde de inspirarlos a que todos ustedes aprendan frente a temas de biodiversidad, identifiquen oportunidades y vayamos preparándonos todos rumbo a la COP, a ver cómo es que nos vamos a aproximar a esta maravillosa oportunidad. Y quisiera comenzar con una ronda general para los 3, brevemente preguntándoles, pidiéndoles que nos cuenten un poco qué hacen sus organizaciones, cuál es la misión. Algunas son muy conocidas para nuestra audiencia, otras que sea una oportunidad de que los conozcan, y que nos cuenten cómo comenzó ese viaje de conservación del medio ambiente, de innovación alrededor de estos temas, y quisiera comenzar contigo. Gracias, Andrea. Y yo arranco también haciendo este juego de preguntas que me gustó mucho porque quisiera complementar con una, y es: ¿quiénes han escuchado el término bioeconomía en el último año? Levanten la mano. Y yo creo que ahí, cuando comenzamos a hacer esa indagación, nos damos cuenta que todos tenemos una definición diferente de lo que es bioeconomía y todavía no sabemos qué es y para dónde va. Y tenemos la COP encima y es como el tema que nos tiene con una presión, pero pocas definiciones. Natura, yo represento a Natura hoy en esta tarde. Natura Cosméticos, muchos la conocen, algunos no. Los invito a que pasen al stand de Amazonía Viva que está acá afuera y se hagan un masaje con nuestras cremas que provienen de los bioactivos amazónicos, principalmente de la Amazonía brasilera, donde nosotros hace casi 60 años arrancamos con todo un proceso de desarrollo de bioactivos, no necesariamente de la Amazonía, de otras cosas, de otros lugares, pero nos focalizamos en la Amazonía por considerar un ecosistema estratégico hace unos 20 años, y ahora trajimos ese proyecto a Colombia, donde estamos en el Caquetá desarrollando la cadena del Copoazú con las comunidades campesinas que están en Florencia y en Belén de los Andaquíes. Entonces, digamos que como a nivel ya del proyecto de biodiversidad, que más adelantico podemos conversar sobre esto, pero nosotros ya, digamos, en términos de la operación, tenemos cerca de 200.000 consultoras porque nos dedicamos a la venta directa, que es estas señoras que venden por catálogo y van de casa en casa buscando las oportunidades, pero también tenemos opciones de digitalización, también tenemos un e-commerce y próximamente estaremos también ya con un punto físico en Bogotá, iniciando nuestro camino hacia el retail. Eso es Natura, digamos, con una filosofía que arranca de sostenibilidad como base del negocio, y desde ahí pues nos hemos proyectado para comenzar a generar un impacto positivo en la sociedad, en las comunidades y en todos los puntos donde estamos. Perfecto, Alejandro, gracias. Seguro volveremos a ti y que nos cuentes un poco más. Vamos entonces contigo, Guillermo, que nos cuentes un poco de Protécnica. Claro. Protécnica Ingeniería es una compañía colombiana, tiene 45 años en el mercado. Nosotros estamos en el sector químico y vendemos materiales, por ejemplo, a Natura, aparte de sus materias primas, o a compañías como Nutresa en la parte de emulsificantes. Entonces, nosotros nos hemos dedicado desde hace mucho tiempo a todo lo que tiene que ver con innovación, y desde hace unos 10 años hemos empezado a trabajar con otros elementos en la parte de biodiversidad. Nosotros tenemos un proyecto de un extracto de una nuez del Magdalena, de la cuenca bien del Caribe colombiano, pero que hemos logrado desarrollar un producto que extrae todas las partes de esta nuez, uno para el sector alimenticio y otro para el sector cosmético, de esos aceites que son esenciales, que son de alta humectación, y en el sector alimenticio que te da unas propiedades de la parte nutracéutica, un selenio biodisponible muy importante para esta parte de nutrición. Entonces, yo creo que lo que uno ve en el mercado hoy en día es que hay un recorrido, hay un camino, y que la innovación es fundamental, y saber qué es lo que están buscando todos, no solamente los clientes directos de nosotros, sino el consumidor final. O sea, nosotros como consumidores, ¿qué buscamos? ¿Qué estamos buscando como sociedad? ¿Qué queremos? Y atacar en ese sentido. Guillermo, y si te entiendo bien, desde que comenzó arraigado en sostenibilidad el proyecto. El proyecto de la Nueva Magdalena arrancó, sí, como sostenibilidad. Nosotros empezamos a trabajar con comunidades del Banco Magdalena y esa zona norte de la costa. Se trabajó, por ejemplo, con las madres cabezas de familia de la zona de Santa Marta. Entonces hacíamos primero el acopio con las comunidades campesinas, se llevaba hasta Santa Marta para hacer el pelado de esta nuez, y después la traíamos aquí a nuestra planta de Cali para procesar la nuez y sacar los dos materiales.
Perfecto, entonces tenemos dos empresas que arrancan, digamos que se arraigan desde el propósito mismo en avanzar en sostenibilidad. Joaquín, ¿qué nos puedes contar de Covida? Gracias, muy amable. Gracias por invitarnos a este espacio, gracias a Invest Pacific, a la ANDI, a la Gobernación, a la Alcaldía, bueno, a todos los que han hecho posible este espacio. De verdad aplaudo que tengamos la oportunidad de, en un espacio como este, interactuar unos con otros para conocernos mejor y realmente poder articularnos. Y yo creo que ahí voy a comenzar a responder tu pregunta, porque la iniciativa de Covida nace como respuesta a una preocupación personal frente a este tema de los límites planetarios. En el año 2009, cuando por primera vez el Instituto de Estocolmo comenzó a hablar de este tema, los límites planetarios, se planteaba que en ese momento el tema biodiversidad, el tema cambio climático y el tema contaminación eran los tres grandes límites que hemos sobrepasado. Hoy en día, de los 9 límites evaluados, hemos sobrepasado 6, pero siguen siendo estos 3 primeros los más estratégicos y quiero abordar 2 de ellos que son nuestro foco, que son cambio climático y biodiversidad. Cuando tratamos de aterrizar eso a nuestra realidad, nos encontramos con unos mapas que presenta la CBC del Valle del Cauca, donde uno mira una estadística en el tiempo de precipitación que tiende a decrecer. Es decir, que tenemos un problema de seguridad hídrica. Uno ve solamente entre Yumbo y Cali hay 1.800 empresas tomando agua de un gran acuífero que queda debajo de nosotros, que está como entre 15 metros de profundidad y 600 metros de profundidad. Empresas que antes bajaban a 20 o 30 metros de profundidad para sacar agua, hoy en día bajan a 475 metros para sacar agua. Eso quiere decir que se está bajando ese tanque grande que tenemos debajo nuestro. Las reservas mundiales de agua son principalmente subterráneas, pero la sostenibilidad de ese recurso es muy baja. Es decir, se rellena muy poco. La velocidad a la que se recargan los acuíferos es muy lenta. Entonces nos enfrentamos a esto y venimos a la realidad de nuestro territorio donde trabajamos, que inicialmente comienza con 7 municipios del Valle del Cauca ubicados sobre la cordillera occidental, que son Cali de Agua, Yumbo, La Cumbre, Viges, Restrepo y Yotoco. 7 municipios que tienen problemas de seguridad hídrica, que en el 2015 se quedaron sin agua en alguna parte del tiempo. Viges se quedó 4 meses sin agua en ese momento. Es decir, carrotanques tenían que llevarle agua a la gente en la cabecera municipal, esto nunca había pasado. Fenómeno del Niño 2015. Entonces, ante esta realidad decimos, bueno, ¿cómo vamos a intervenir el territorio para resolver este problema? Entonces, Ecovida nace con la misión de transformar vidas y restaurar ecosistemas, porque nuestro foco, más que el ambiente, son las personas, porque somos las personas las que podemos cambiar esta realidad. Necesitamos una cobertura boscosa para poder regular el agua, para poder que se infiltre y que recargue los acuíferos. Necesitamos una cobertura boscosa para atrapar el carbono que está en el aire y de esa manera reducir el efecto del cambio climático. Necesitamos una cobertura boscosa para mejorar las condiciones de los ecosistemas y tener biodiversidad. Es decir, solamente con resolver este tema de la cobertura boscosa, atendemos los 3 grandes temas que he mencionado, los 2 primeros considerados como los estratégicos, que son el tema de cambio climático y biodiversidad, y le agrego ahí el tema de seguridad hídrica, que para nuestra realidad como Valle del Cauca es muy importante. Ahora, el 90% de ese recurso, como lo dijo Andrea antes de Baxter, lo usan las empresas. Entonces quiere decir que para nosotros como empresas es una prioridad el tema del agua. Y si atendiendo el tema del agua estamos atendiendo el tema de biodiversidad y además estamos atendiendo el tema de cambio climático, pues estamos haciendo un golazo. Ese es lo que define lo que hacemos en Ecovida. Gracias, Joaquín. Digamos que hemos visto 3 experiencias, un poco la empresa multilatina, la empresa colombiana y una empresa que está enfocada en el territorio y cómo las 3 encuentran en la naturaleza un impacto y al mismo tiempo una dependencia para la subsistencia misma del negocio. Y quisiera ahora abordar, Alejandro, contigo, ¿cómo ha sido esa experiencia, creo exitosa hasta ahora, que han tenido ustedes en el desarrollo de ingredientes naturales en Colombia y cuál ha sido ese impacto del decreto 690-2021 sobre manejo sostenible de productos no forestales, maderables y flora silvestre? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues creo que es importante dar un contexto sobre de qué trata este decreto 690 del 2021, porque básicamente lo que hace es pone una regulación para que las comunidades puedan hacer un uso y un manejo sostenible de los productos forestales no maderables del bosque. Entonces, digamos que esto tiene unas
características que son interesantes, pues digamos que ponen unas reglas del juego claras, le dice a las comunidades, pues usted tiene que hacer esto para que perdure en el tiempo el bosque. También digamos que ahorita que yo estaba escuchando al BID, muchos de los recursos de cooperación internacional se fugan o se pierden es porque las comunidades no saben acceder a ellos, es porque les cuesta llenar un formato, simplemente por eso. Entonces creo que ese tipo de rigurosidad puede llevar a que ellos puedan tener mayor acceso a este tipo de recursos y demás. Sin embargo, yo creo que le tiramos una pelota muy fuerte a las comunidades y pueden encontrarse solos en el desarrollo de una bioeconomía. Entonces, cuando nosotros les decimos a las comunidades, bueno, usted va a desarrollar una cadena de un fruto amazónico, el que sea, ahora tiene que sacar un permiso que requiere 16 formatos, pues una comunidad le va a decir a uno, pues entonces yo no lo hago, como está pasando actualmente. Y nosotros tenemos unas condiciones sociales que son muy retadoras, como por ejemplo el conflicto armado, que cada vez está volviéndose más desafiante, y eso pues puede llevar a que hayan unas limitantes y unas barreras en el desarrollo de la bioeconomía en el país. Entonces yo de hecho hice esta consulta con las comunidades porque podría tener un sesgo desde lo que nosotros veíamos, y ellas efectivamente me decían lo mismo, me decían, vea, nos parece muy interesante, pero ¿cómo le vamos a pedir a un productor que no sabe ni siquiera leer ni escribir que diligencie 16 formatos para acceder a los frutos que tiene sembrados en su mismo patio, ¿no? Y que él pueda sacarlos de ahí para poder hacer un aprovechamiento? Obviamente para nosotros como organización, pues esto va a llevar un acompañamiento muy profundo con las comunidades y sus familias, pero también esto creo que le va a poner un freno al desarrollo de la sociobioeconomía en el país, en la medida en que las empresas grandes del sector privado van a tener que acompañar a las comunidades en decirles cómo deben llenar esos formatos y que los costos asociados a ese diligenciamiento se incluyan dentro de la estructura de costos del proyecto. Que es que estamos viendo la bioeconomía de una manera muy romántica. Entonces estamos hablando de la bioeconomía como si fuera, yo extraigo un fruto y lo meto en un producto y ya hice bioeconomía, y entonces yo soy sostenible y entonces yo estoy regenerando el bosque, y eso no es así. Acá, por ejemplo, tenemos personas que hacen parte de la cadena de cualquier proyecto, y cuando nos damos cuenta, las comunidades no todas extraen el fruto. Por ejemplo, en nuestro caso, les voy a contar cómo se hace el proceso para extraer manteca de copoazú. Se siembra el copoazú, a los 3 años da el fruto, hay unas comunidades que recolectan, unos campesinos, unos los despulpan, ponen esa semilla a secar y fermentar, una semilla que antes era un residuo y ahora la secan y la fermentan, y otra comunidad extrae la manteca a través de unas prensas que a través de presión sacan la manteca. Y nosotros mandamos esa manteca a Brasil para que se incluyan más de 50 productos de Natura. Entonces, cuando nosotros analizamos todo este proceso, nos damos cuenta que en realidad no es un solo actor que va a tener que llenar 16 formatos, sino es un encadenamiento de personas que pueden estar muy metidas en la ruralidad, sin conexión a internet, con limitación en la conexión de energía eléctrica, sin recursos ni siquiera para poder alimentarse adecuadamente, y les estamos ahora exigiendo que hagan parte de una normativa bastante exigente en términos de bioeconomía. Entonces creo que el decreto puede traer muchas cosas positivas, pero yo creo que nos estamos pensando un país desde la idealización y no desde las realidades territoriales. Yo leí mucho del proceso de cómo se construyó este decreto y hubo muchas consultas a comunidades, pero las hicieron en las ciudades capitales. Entonces las personas que tenían que movilizarse desde una vereda para llegar y poner su voz y decir, oiga, a mí esto no me hace ningún sentido porque yo no tengo cómo acceder a este tipo de formatos, pues no fueron escuchados. Entonces ahorita que está todo el tema de regulación, pues ahí sí ya nos comenzamos a dar cuenta cómo esto se va a volverse una dificultad, y tal vez va a generar un ambiente propicio para que comencemos nuevamente o a devolvernos en un tema de desarrollo de la bioeconomía, incluso con el tema de deforestación, cultivos ilícitos, fuga de muchachos hacia las disidencias de las FARC o otros grupos armados al margen de la ley, porque incluso nosotros que trabajamos en la Amazonía, el mayor índice de suicidios de jóvenes en el país ocurre en la Amazonía. Y eso es porque estos muchachos no encuentran opciones de qué desarrollarse. Y entonces les estamos poniendo cada vez más barreras para que encuentren estos encadenamientos. Es como si tuviéramos unos encadenamientos totalmente maduros en Colombia y haya 1000 empresas trabajando en bioeconomía en el Pacífico, en donde sea,
Y en realidad no es así. Hay muy pocas que se arriesgan a trabajar con las comunidades, a trabajar y a vivir con el conflicto armado y a buscar otros socios y actores para que puedan viabilizar esto. Entonces creo que tenemos unos retos muy importantes con respecto al decreto, y nosotros como empresa privada creo que también tenemos que comenzar a tener conciencia de lo que va a implicar movilizar la bioeconomía en el país. Y si puedo preguntarte, digamos que tú estás en el medio, ¿no? Un poco, Oigo, eres el traductor entre comunidad y la política pública bien intencionada, pero si te entiendo bien pensada desde el escritorio y no desde el territorio, una realidad, digamos que inevitable en la mayoría de países en los que, digamos que en los países en desarrollo por lo menos. ¿Cómo se aproximan ustedes a ese contraste que tú mismo planteas de necesito igual mis materias primas? Hay un compromiso con la biodiversidad y con la sostenibilidad, pero unas realidades en el territorio que no corresponden a la política pública. ¿Cómo se aproximan ustedes a eso? Pues mira, yo te pongo otro ejemplo bastante práctico sobre esto, y es porque las comunidades, para poder exportar, tuvieron que desarrollar un proceso que llevó a cabo 8 meses para poder tener las capacidades para mandar la manteca a Brasil. Eso lo hicimos nosotros, acompañando a la comunidad. Si le botamos esta pelota a la comunidad, este sería el tiempo y ellos no podrían hacerlo. Y es que es lógico, porque nos estamos pensando que los territorios funcionan como Bogotá, como Cali o como Medellín, y eso no pasa. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es lograr articular más actores, estar en permanente comunicación con la gobernación y con Corpo Amazonía, con el ministerio y demás, pues para poder hacerles entender pues que hay unas brechas evidentes de información y de capacidades para poder lograrlo. Entonces creo que es parte de la responsabilidad de que quienes quieran generar bioeconomía o socio-bioeconomía, porque muchas veces estamos hablando del bosque como si el bosque estuviera deshabitado y diera un fruto y el fruto caminara solito y llegara a la cadena de producción, pero es en realidad las comunidades quienes están ahí, y les exigimos además que nos den todos estos frutos y nos den todos los alimentos a nosotros, pero nosotros ni siquiera nos preocupamos cuál es la renta digna de un campesino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos anhelos y todas esas cosas que pasan detrás? Tenemos que llevarlos al frente de la mesa con un trabajo muy fuerte de advocacy que hacemos desde Natura para tratar de movilizar precisamente esas conversaciones desde otro punto. Sí, un tema de desarrollo también del proveedor y de la comunidad. Y puedo cambiar un poquito el orden. Quisiera saltar contigo, Joaquín, porque yo sé que tú has hecho un trabajo muy importante articulando precisamente sectores en el territorio y conectando un poco con lo que nos decía Alejandro, pues cómo ha sido ese proceso, porque creo que se parece mucho, y es la biodiversidad no la jugamos en el territorio, en áreas geográficas específicas, donde normalmente las capacidades son muy limitadas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de articular actores? Gracias, Andrea. Bueno, me gusta mucho lo que decía Alejandro, y creo que aquí hay una oportunidad para mostrar como dos realidades que de alguna manera se conectan, y se conectan porque hay una comunidad en un territorio que tiene unas necesidades. A eso nos enfrentamos cuando decimos que Covida, su misión es transformar vidas. Pues ¿cómo hace uno para transformar una vida? Entonces primero tú llegas a un territorio, te encuentras una comunidad y tienes que primero acercarte y generar una confianza con esa comunidad, ¿no es cierto? Comenzar a conocer quiénes son, qué hacen, cuáles son sus necesidades y cuál es su realidad, en qué medios que viven. Entonces nos encontramos en este caso con unas comunidades asentadas en las laderas de estos municipios que mencioné anteriormente, que se llaman a sí mismos campesinos, pero consideran que ser campesino es lo más próximo a estar por debajo del estrato 0 dentro del estrato social, ¿no es cierto? Es decir, no hay nada peor que ser campesino. Entonces, ningún muchacho de esos quiere seguir siendo campesino, ellos quieren migrar a la ciudad, y la tecnología hoy en día les ha mostrado todo lo que ofrece, pues entre comillas ofrece, porque eso realmente no está disponible para ellos, pero ellos creen que sí, entonces quieren migrar. Y están ahí los viejos tratando de sostener una economía que ya no hace parte de los encadenamientos productivos, ¿cierto? Muchas de estas personas tienen que salir a feriar sus productos a un mercado donde si se los compran les pagan muy mal. La mayor parte de estos, cuando se sientan en una galería a esperar que le compren, pues se van con la mitad de su producto, pero como les sale muy costoso devolverse con el producto, pues los dejan ahí tirado que se pudra. Es decir, es una situación bastante crítica, y fuera de eso no hay quien les enseñe cómo pueden acceder a todos estos incentivos que hoy en día existen para la producción, y ellos tampoco tienen, no son alfabetos muchos. Es decir, hay una cantidad de barreras increíbles
para los cuales las políticas y las herramientas, digamos, que nos ofrece la economía y el Estado no están diseñadas, ¿cierto? Entonces esta gente no tiene acceso a eso. Entonces llega uno allí y lo primero que hace es que te miran con desconfianza, ¿no? ¿Usted qué viene a hacer aquí? ¿Cierto? ¿Usted es otro de esos que nos viene a engañar? No, es que aquí ya vinieron a darnos talleres y de todos esos talleres que estuvimos, pues no pasó nada. Como todas las entidades quieren tener, digamos, ese escenario de participación, que hoy en día le llaman socialización, es decir, van y cuentan los cuentos de lo que van a hacer sin haberlos involucrado, simplemente esto es lo que vamos a hacer. Entonces la gente termina diciendo, bueno, ¿para qué es que nos invitan a los talleres? ¿Cierto? Entonces al principio ni siquiera querían asistir a estos espacios donde los invitábamos. Finalmente logramos con una persona bastante reticente generar un acercamiento, un líder de la comunidad, se llama Fernando Mambuscay, y Fernando me decía, bueno, Joaco, pero vos ¿qué es lo que querés venir a hacer acá? Y yo dije, no, pues Fernando, yo lo primero que quiero saber es ustedes qué necesitan, porque nuestro interés es ayudar a generar un desarrollo sostenible en este territorio. Pero ¿y eso qué es? ¿Cierto? Nosotros acá pues producimos aromáticas, y entonces no, pues vamos a mirar cómo es que está la producción de ustedes para ver cómo los apoyamos. En ese ejercicio pues avanzamos y logramos finalmente pasar de una persona que no quería recibir a ninguna institución, que no quería apoyo a ninguna empresa, que no quería tener nada que ver con nadie por esa desconfianza que se había generado, hoy en día a tener una empresa, Asuerbal se llama la empresa hoy en día, una empresa que está repartiendo sus productos en todas las cadenas de superficie de la ciudad de Cali, pero no solamente en Cali, sino en 7 municipios más, y tiene proveedores en 7 municipios diferentes. Hay 180 familias que hoy en día producen para Asuerbal, y Asuerbal desarrolló una técnica para evaluar cuál era el precio justo que se le debía pagar a estos campesinos para que el campesino realmente se beneficiara, y desarrolló toda una propuesta de economía solidaria donde ellos le prestan al campesino para tecnificar su producción y lo asesoran para que pueda hacer esa producción, todo eso que lo aprendieron de nosotros. Es decir, Asuerbal se convirtió en ese multiplicador de este conocimiento, pero además hoy en día ellos ya no se llaman campesinos, sino que se llaman empresarios del campo. Entonces es un tema de cómo le sube uno el perfil a estas personas, les muestra realmente su valor. Y pasó algo increíble que fue durante este momento que tuvimos crítico en el 21, donde pasamos de estar en pandemia a luego tener una situación de orden público bastante compleja, donde todo se paró, ¿cierto? Esta gente decía, mire, nosotros no dábamos abasto, porque claro, todo el mundo necesitaba comida, no había comida disponible y ellos la tenían. ¿Por qué la tenían? Porque habíamos hecho todo un proceso durante unos años para prepararlos a ellos para la situación sin saber que la situación venía. Pero yo creo que el trabajo está allí, el trabajo está en cómo hacemos para empoderar a estas comunidades, ayudarlos a que se valoren a sí mismos cómo deben valorarse, y entonces ya cuando yo le vine a hablar, mira, es que necesitamos conservar el agua, es que necesitamos recuperar el bosque, es que necesitamos cambiar la tecnología para la siembra, ya estaban listos, porque claro, como atendimos primero su necesidad, ya cuando les hablé de curvas de nivel, cuando les hablé de barreras vivas, cuando les hablé de restauración de suelos, lo que vos querás, Joaco. Al principio, ¿usted qué viene a hacer aquí? Luego, lo que vos querás, ¿cierto? Es decir, estaban disponibles y siguen hoy en día estando disponibles. Hoy en día allá llegan las instituciones del Estado, llegan las empresas privadas, trabajamos articulados alrededor de un programa que se llama Agua para Todos, del cual voy a hablar más adelante. Perfecto. Esta gestión, digamos, de los impactos en biodiversidad y las oportunidades ocurren y pasan por un componente esencial que han mencionado los dos, que es la confianza. Y digamos que se presentan inmensos retos en esa gestión, pero también inmensas oportunidades que tienen que estar ligadas a la innovación. Y te miro, Guillermo, porque sé que ustedes vienen haciendo unos procesos de innovación muy profundos que, digamos que a partir de mirar la naturaleza están detonando cambios muy importantes en las industrias. Quisiera que nos compartas un poco al respecto. Protécnica viene por ahí desde 2004 trabajando con diferentes universidades buscando hacer desarrollos. Yo soy egresado de la del Valle, entonces una vez que empecé a trabajar en el sector industrial, empezamos con Protécnica a ver cómo nos podíamos asociar con la Universidad del Valle y empezamos a sacar proyectos. Posiblemente los primeros 2 o 3 no terminaron en productos comercialmente viables, pero la compañía mantuvo ese impulso de seguir investigando y seguir desarrollando. Eventualmente logramos, por ejemplo, a través de Ingredion, lograr desarrollar un sustituto nacional de una materia prima que importábamos de Asia, un tipo de derivado del maíz, y con la gente de la costa, con Olio Flores,
con todas estas compañías palmeras que hay en la costa atlántica, también desarrollamos la fuente de la fuente grasa, y entonces unimos toda la parte de sucroquímica o de derivados de la glucosa con la parte de palma para sacar productos derivados de estas dos fuentes. Algunos se utilizan, por ejemplo, como sustitutos de algunos agroquímicos, de algunos aceites minerales, utilizando un producto de esta categoría. Otros es, por ejemplo, el ejemplo de la nuez del Magdalena, donde va en los dos sectores. Hemos desarrollado también, por ejemplo, algunos preservantes naturales encapsulados, porque lo que tú decías, o sea, no solamente ocurre con los pequeños campesinos que se pierde la comida, pero los índices de pérdida de comida en el mundo están entre el 30 al 40%. Entonces, por ejemplo, lo que se pierde de panes puede ser hasta el 40% de toda la cadena se pierde. Entonces, lograr preservar eso tiene un impacto en la sostenibilidad mundial muy, muy importante y muy relevante. Entonces, es todo un trabajo que es un trabajo continuo, es un trabajo en el cual hay que hacer encadenamientos. O sea, Proteinca por sí solo no trabaja con el desarrollo que se hizo con Industrias del Maíz con Ingredion aquí en Cali, se trabajó con Leoflores en la costa, se trabajó con compañías como Conatura sabiendo qué es lo que buscaban ellos, compañías como Bimbo en la parte de panificación, cómo te sirve, se trabaja con la academia, y todo esto requiere paciencia y tiempo, y es, no sé, seguramente lo que te decía, primeros 2, 3 no funcionaron, pero hay que mantener esa persistencia. Lo que decían en otros foros previos, hay que aprender a anticiparse a los problemas, de estar preparados para que cuando lleguen estas oportunidades se puedan aprovechar, y es un trabajo continuo que hay que mantener, que hay que estar haciendo. Todos estos procesos de innovaciones son de largo plazo, de largo aliento. Nosotros en la compañía desde hace más de 6 años tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con paneles solares como parte de nuestra estrategia de transformación, porque como somos una empresa química, somos intensivos en recursos de energía y de gas natural. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con hidrógeno ya desde el 2004. Entonces sí es una serie de elementos que tú vas uniendo, y que al final del día, cuando te das cuenta, ya tienes una estructura mucho más robusta, y esa estructura y todos esos aprendizajes te empiezan a generar posibilidades, y hoy en día, afortunadamente, a raíz de eso, Proteinca exporta a más de 10 países diferentes materiales como estos. Bueno, digamos que un reto convertido en una oportunidad, pero requirió mucha persistencia y un poco de terquedad para no soltar esos procesos de innovación, y bastante pilotaje, sí, te entiendo bien, y bastantes alianzas. Quisiera volver a ti, Joaquín, conectando con esto. Digamos que tú también tienes casos de éxito en el territorio, de generación de oportunidades de ingreso en el territorio asociados a componentes de la naturaleza. Cuéntanos un poco de esos proyectos que sé que te sientes muy orgulloso, digamos, de los impactos que se están generando, y cuál es tu potencial de escala alrededor de lo que ya has logrado. Gracias. Bueno, comienzo por el cómo, y es que quiero también como contar una historia allí, y es hace años se nos acercó una persona del gobierno suizo y nos dijo: nosotros queremos hacer un trabajo para compensar el tema de la huella hídrica para algunas empresas, donde estaba entre ellas Ingredion, estaba Celsia, eran 2 empresas que se les quería compensar la huella hídrica, y nos dicen que ustedes tienen el proyecto para eso. Se refería a Agua para Todos. Agua para Todos en ese momento realmente era un proyecto muy pequeño, pero esos recursos que nos llegaron del gobierno suizo permitieron que comenzáramos a invertir en esta familia que les mencioné ahorita, los Bambuscay. Con esta inversión que hicimos en los Bambuscay, comenzamos a llevar empresas a que conocieran lo que estábamos haciendo allá. Entonces, en un ejercicio de voluntariado corporativo, las empresas iban a conocer lo que estaba pasando allá y se enamoraban de lo que estaba pasando allá. Entonces decían: nosotros también queremos ser parte de este proyecto, ¿cómo podemos invertir allí? Entonces se abrieron 2 caminos, un camino que era el tema de restauración ecosistémica, que era en las cuencas hidrográficas de estos municipios que mencioné, cómo recuperar el bosque seco tropical y el bosque de niebla como un mecanismo para mejorar la regulación hídrica por un lado, pero también como generar una oportunidad de
laboral para las personas que están allí, es decir, convertir la restauración en una forma de emplear a la gente, pero además también de generar emprendimientos. Entonces, algunos de estos grupos comunitarios dijeron, nosotros podemos ayudarle a usted con eso que usted tiene que hacer, nos vamos a organizar. Entonces, al principio eran como cuadrillas que trabajaban en este tema, y luego algunos líderes tomaron su posición como líderes y dijeron, no, nosotros queremos formar una organización. Entonces surgieron 3 grupos organizativos a partir de este ejercicio, cuyo trabajo hoy en día es ese, es generar el proceso de restauración, y lo hacen con la comunidad local. Entonces esto se convierte en una oportunidad para mejorar las condiciones locales de la gente, pero además de apropiación sobre ese territorio. Entonces hoy en día, si le pasa algo a un arbolito de esos que está allí, pues no son nuestros árboles, son los de ellos, porque ellos los sembraron y porque eso es lo que le genera a ellos una forma de ingresos. Y las empresas que estaban llegando a este lugar comenzaron a enamorarse más, y cada día tenemos más empresas participando, y se convirtió en una oportunidad para desarrollar habilidades blandas para las personas de las empresas. Entonces hoy en día los grupos de voluntarios van allá, desarrollan sus habilidades blandas en estos ejercicios, pero colaboran de manera incluso hoy específica, es decir, tenemos programas como por ejemplo Co-Creando por la Equidad, que es un programa que trabaja con mujeres, donde voluntarios de la empresa van y trabajan con estas mujeres allá y les ayudan a desarrollar sus emprendimientos desde las habilidades que estas personas tienen. Entonces, finalmente es una articulación donde están empresas trabajando con las comunidades locales, familias trabajando con familias, y desde ahí surgen las alianzas. Entonces, hoy en día, Agua para Todos es una alianza donde están 35 empresas, la mayor parte multinacionales, todas basadas aquí, o empresas grandes, otras empresas más pequeñas participando allí, el Estado que se vinculó a través de la CBC, poniendo recursos, donde nosotros usamos los recursos de las empresas como contrapartida para jalonar recursos del Estado, y entonces en este momento estamos trabajando juntos, organizaciones de base, la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y el Estado en un territorio donde los beneficiarios pues somos todos, principalmente obviamente la industria acá abajo que recibe todo ese agua que se está recuperando allá arriba, que compensa su huella ecológica y social, pero sobre todo las comunidades que están asentadas en esos territorios para los cuales esto se convirtió en una oportunidad de ingresos a través de oportunidades laborales y emprendimiento. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Regresando un poco al trabajo que vienes haciendo en manejo de materias primas sostenibles y un poco lo que nos comentabas que ha logrado ser exitoso, ¿cuáles identificas tú como esos principales retos, y si tuvieras una varita mágica, cuál sería el primero de ellos que solucionarías? Cuando uno mira, por ejemplo, algunos de los ingredientes naturales, uno de los retos es lograr un volumen para poder, por ejemplo, que Natura funcione. O sea, uno a veces dice, encontré esto, pero se consigue muy poquito y está en comunidades muy aisladas. Entonces, ¿cómo articularlas todas para poder que se haga como una masa crítica para que el producto en el mercado pueda funcionar? O sea, yo creo que ese fue uno de los retos que tuvo Natura en su momento, que tuvimos nosotros también, y es, no, busquemos escalarlo, y cómo replicar y cómo toda esta información de buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de registro, condiciones mínimas de acepción en la recolección, en el transporte. Cuando hablamos de, por ejemplo, alguno de los sellos hoy en día que hay de productos orgánicos, lograr esa trazabilidad del material, de que uno sepa de que efectivamente sí es el cultivo adecuado, es muy importante, y eso necesita mucha articulación de muchos entes. La industria y el sector privado puede ser un catalizador, pero requiere del apoyo de diferentes entidades. Nosotros, cuando hicimos el proyecto de Hernández Magdalena, trabajamos con la Universidad Tecnológica de Bolívar, tuvimos que trabajar con la Cámara de Comercio de Santa Marta, con diferentes entes, y digamos que aquí funciona también como funciona en el Valle, porque se requiere definitivamente interlocución y se necesita ese apoyo universidad, Estado, empresa, para poder sacar adelante este tipo de cosas. También hay otra serie de cosas que uno, cuando mira en la parte de biodiversidad o de aprovechamiento, hay una serie de recursos que están hoy en día en todos los hogares que se pueden reutilizar. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con biocombustibles, el poder recuperar todos los aceites usados de fritura tienen un valor que puede ser importante y relevante en todo este tipo de industrias y en encadenamientos. El problema es que ahorita
termino de fritar una empanada, cualquier cosa y coge el aceite, plácate, lo bota por la cañería. Cuando si eso se pudiera recoger, se genera una serie de valores agregados muy importantes. Entonces, todas esas cadenas de recuperación de materiales no las manejamos bien. Hoy en día uno a veces hace el intento de que la bolsa azul, que la bolsa amarilla, que la bolsa verde, pero después viene el carro de basura y ¡pum!, todo junto. Entonces uno como que se desilusiona muchísimo. Entonces, ¿cómo lograr ese tipo de cosas donde parte de a veces nuestras leyes son muy románticas y cuando uno las va a aterrizar a lo que sucede en la realidad del día a día de todos, no funcionan? Entonces tenemos unas leyes muy bonitas en papel, con unas personas que las hacen de una forma muy bien intencionada, pero cuando uno ya va al piso a hacer las cosas, hay unas barreras que no te lo permiten hacer. Y ese es un reto de cómo hacer que nuestra legislación sea más práctica para poder que sea ejecutable. Okay. Entonces tú dices un poco disponibilidad a escala, mentalidad en cambios de comportamiento y realismo en la política pública. Alejandro, para ti, ¿cuáles son esos principales retos? Si tú ya has esbozado algunos desde el desarrollo de ingredientes y con tu varita mágica, ¿cuáles serían los primeros que solucionarías? Bueno, ahí conecto mucho con lo que mencionabas porque a nosotros, por ejemplo, nos buscan mucho y nos dicen, oiga, yo tengo un proyecto de morichal para poder hacer, nosotros le decimos burití, que es uno de los aceites de Natura. Y entonces uno dice, bueno, pues sí hay viabilidad, pero pasa lo que estaba mencionando acá. Son unos cultivos silvestres que no tienen cadena de producción y al final tampoco tienen maquinaria ni tecnología para poder hacer la extracción. Entonces nosotros como Natura hacemos las inversiones para poder hacerlo, pero digamos que tenemos que tener un camino responsable para poder lograr el desarrollo de la bioeconomía. Entonces hay diferentes retos. Voy a ilustrar uno que ustedes me ayuden. ¿Quién de aquí ha probado el copoazú? El fruto copoazú. Entonces, si vemos más o menos la sala, un 10% de personas, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque cuando nosotros estamos haciendo todo el proceso, yo les mencionaba que se aprovechaba la semilla para extraer la manteca, pero este no es el producto principal del copoazú. El producto principal es la pulpa, y no hay mercado en Colombia para la pulpa. Nosotros no consumimos la pulpa. Y cuando nos nombran copoazú, arazá, camu camu, todos estos frutos amazónicos nos parece que son exóticos y que son muy extraños y en realidad son frutos muy colombianos. El 42% de Colombia es Amazonía y parece que nosotros fuera un país distinto a la Amazonía. Incluso las personas usualmente cuando van a la Amazonía van solo a Leticia, el resto de la Amazonía está desconocida. Entonces esa profunda desconexión pone una barrera al mercado para que estas comunidades puedan desarrollar encadenamientos productivos reales y que se puedan vincular al sector privado. Entonces ahí tenemos una de mercado porque en este momento nosotros estamos pasando de 252 kilos de manteca a 12 toneladas. Digamos, el crecimiento va a ser exponencial en los próximos años. Pero en la medida que se genere más semilla, se va a generar más pulpa. Entonces necesitamos que consuman pulpa de copoazú. Pero necesitamos que se abra un mercado, que sea atractivo, que haya innovación, desarrollo. Entonces, eso es un encadenamiento profundo. Otro reto importante son los encadenamientos productivos asociados a la misma cadena de producción. Entonces yo les pongo otro ejemplo. Cuando nosotros fuimos a mandar la primera exportación de manteca a Brasil, necesitábamos estivas plásticas porque el INVIMA sí lo exige. No habían estivas plásticas en el Caquetá. Entonces nos tocó esperar como 3 meses para poderlas llevar desde Bogotá. Entonces este tipo de cosas nos lleva a pensar qué pasa cuando vamos a pasar de 252 kilos a 12 toneladas. Otros encadenamientos se tienen que desarrollar ahí. El conflicto armado pone una barrera muy importante. En este momento nosotros tenemos incluso restricción de viajar a los territorios y eso hace que haya un distanciamiento de relaciones con las comunidades y pensar, digamos, en otros accesos que podamos tener para los desarrollos. Entonces creo que ahí hay otro muy profundo que podemos ver. Y obviamente, por ejemplo, el tema de vías e infraestructura, que eso es un tema de política pública muy profundo porque el Índice Nacional de Vías ubica a la Amazonía con un 8% de desarrollo vial. Entonces, cuando tenemos un problema donde el campo está envejecido, tenemos un problema de sucesión generacional, ponemos a personas que tienen 60 o 70 años a cargar bultos a través de trochas para poderlos llevar a una carretera principal para que sean recogidos. Entonces, todas estas cosas hacen parte de esa bioeconomía que tenemos que tener muy en cuenta y yo soy muy enfático en esto porque
a las comunidades se les han prometido muchas cosas, y aquí los mencionaban, van y les consultan o les prometen, incluso en el Caquetá hubo también el gobierno en una época de muy buena intención, digo, siempre en Copoazú que se los vamos a comprar y nunca se los compraron. Entonces cuando llega una empresa privada y les dice lo mismo, ellos tienen profunda desconfianza, además porque con un país que ha estado en guerra más de 50 años, confiar en el otro no es fácil. Entonces la asociatividad se hace difícil, confiar en una empresa privada se hace difícil y esto pone más barreras al mercado para poder desarrollar estos procesos. Perfecto. Vamos contigo, Joaquín, la varita mágica, ¿cuáles son esos retos? Y les anticipo a los tres mi pregunta de cierre. Identificados los retos y sabiendo que en octubre tenemos una conferencia mundial asociada a temas de biodiversidad que reunirá formuladores de política pública alrededor del tema, ¿qué esperan con esa varita mágica de esa conferencia? Pero vamos primero con los retos. Vale. Bueno, yo creo que el principal reto en este ejercicio de articulación es la confianza. Y la confianza con cada uno de los actores. Y aquí sí hubo una varita mágica realmente, ¿no es cierto? Y yo le podría poner un nombre propio a esa varita mágica, y esa varita mágica se llama Baxter en el caso nuestro. Baxter jugó un papel muy importante porque Baxter tomó la decisión de confiar en nosotros y en lo que estábamos haciendo y cogió un proyecto que era muy pequeño y dijo, voy a invertirle capital para que este proyecto realmente logre la dimensión que debe tener. Hoy en día Agua para Todos tiene el tamaño que tiene porque Baxter creyó en nosotros y nos dio ese capital que necesitamos para poder dar ese salto que teníamos que dar. La mayor parte de estas iniciativas se quedan cortas porque no hay el capital para poder dar ese salto. No tenemos el conocimiento técnico para poder tener los estándares que este tipo de empresas necesitan. Baxter nos ayudó en ese proceso, es decir, nos dio la capacitación para que pudiéramos reportar y llevar los proyectos al estándar que ellos necesitaban como multinacional. Entonces, cuando ya tuvimos esas herramientas, la transferencia de ese conocimiento a los que eran nuestros aliados beneficiarios se hizo mucho más fácil. Entonces, yo creo que la palabra clave aquí, el reto fue confianza. Perfecto. El tiempo siempre es el enemigo de las buenas conversaciones y ya me han indicado que estamos muy cercanos al cierre de nuestro panel, entonces un reto adicional. ¿Qué esperamos de la COP? Pero modo tweet, muy corto. Muy cortico. Política pública construida con las comunidades a partir de la realidad de sus territorios, sean profundamente incluidos. Que los incentivos que se desarrollen a partir de la política pública sean focalizados y tengan sentido para desarrollar encadenamientos reales de la bioeconomía y que el sector público también vea que ni solos ni tampoco solo el sector privado pueden desarrollar esto que se viene. Si no nos aliamos no vamos a lograr un desarrollo real en el país. No, yo creo que yo concuerdo, o sea, lo que yo creo que es relevante que salga de la COP es ese reconocimiento de que todo ese tema de sostenibilidad es multipartito, que hay un encadenamiento de diferentes entes y solamente a través de ese reconocimiento, esa necesidad del apoyo mutuo se puede desarrollar la sostenibilidad en el mundo. Joaquín. Estamos desarrollando un evento paralelo a la COP que se va a llamar Restauración Participativa de Bosques Tropicales. Y nuestra expectativa frente a este evento, vamos a traer gente de diferentes partes del mundo a compartir, pero sobre todo gente nuestra de Colombia a compartir sus experiencias y esperamos salga un acuerdo donde sobre un mapa se identifiquen dónde están esos proyectos que están contribuyendo a esto y podamos establecer una negociación con esos que vienen de afuera que son cooperantes para que digamos, vea, de este menú de proyectos estamos dispuestos a apoyar estos que están aquí para sacarlos adelante. Esa es nuestra expectativa. Alejandro, Guillermo, Joaquín, gracias a los tres por su generosidad y sus contribuciones y les pido por favor un aplauso para ellos.